Erwin Rovira Soto y su esposa Ana de Rovira. Esto es algo formal, algo que nos mueve desde adentro de nuestro corazón, hacerle el honor de la primera entrevista para nuestro proyecto de YouTube. Es un placer estar aquí entrevistando en lo que la vida se llama un amigo, un padre, un hermano en la fe. Erwin Rovira Soto. Para mí es un privilegio de poder, por primera vez, ¿verdad?, que van a hacer estas entrevistas. Esperamos que sean para beneficio de todo el pueblo, primero el pueblo cristiano y, y los demás, ¿verdad? Las demás personas que puedan escuchar esta entrevista. Amén, amén, amén. Varón, me mueve por aquí llegar hasta su casa y hacer este tipo de contenido para las redes sociales. Después de decir en la introducción que es un placer, es como sentirse orgulloso de que sea usted la primera persona, pero con sus años de experiencia vivida en las cosas del Evangelio, que es lo que queremos llevar a la juventud de hoy, a las iglesias que están muy de moda en las cosas de las redes sociales, sus experiencias creo que serán apreciadas por el oyente, por el que se maneja a través de los canales de YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, lo que sea, escuchar sus palabras. Usted me permite que yo le haga unas cuantas preguntas, tanto personales como eh, en lo que se llama las cosas públicas que no nos competen. Sí, estamos dispuestos, vamos a ver eh, sí, a ver qué vas a preguntar, ¿verdad? Bueno, lo primero que yo tengo que preguntarle es, ¿qué tiempo usted tiene conociendo el Evangelio? Bueno, conociendo el Evangelio es una diferencia de tener el Evangelio de- dentro de mí, ¿verdad? Bueno, yo nací prácticamente en la iglesia, siendo a la edad de 3 años que mi mamá eh, conoció al Señor. Mi papá ya tenía conocimiento del Señor, ¿verdad? Y 3 días tenía yo de haber nacido y ella conoció al Señor. De una manera tan rara para algunos, no sé si me darían la oportunidad de decir algo de eso, cómo ella conoció al Señor. Y decirle que la maravilla del Señor, las cosas de Dios, muchas veces son extrañas para aún lo mismo cristiano. Sí, la Biblia lo dice que Fíjate, ella conoció al Señor, como dije anteriormente, yo solamente tenía 3 días de nacido, en una mecedora, yo estaba sentado en una mecedora y allí ella, eh, de una manera extraña, no se movía, no hablaba, parecía como que estuviese muerta. No se le podía poner la mano porque le daba un corrientazo a unos 110 o más, pero se daban cuenta que estaba viva porque estaba, tú sabes, el latido del corazón. eso fue a qué edad.
Yo tenía tres días de nacido. Pero Y yo tengo, ya tú sabes, era con la vida suya que estaba pasando eso. Yo lo parió. bueno, yo tenía 3 días de haber nacido. Tú sabes que cuando uno nace necesita que la mamá amamante a uno, pero a mí no me pudieron amamantar, ella no pudo porque, imagínate, ella tuvo 3 días y medio sentada en Oh, una mecedora. El asunto es que cuando, bueno, eso fueron todo lo que me contaron y ella también me lo contó. Esperaron a ver si cuando despertara, a ver qué era lo que estaba pasando, porque nadie le podía poner la mano. A esos 3 días y medio, entonces ella despierta y ella cuenta su experiencia con el Señor. ¿Por qué fue de esa manera? Ella decía, cuando salía con nosotros, ¿verdad?, a dar su testimonio, ella decía, yo no soy mejor que nadie, que mejor que ustedes. El asunto es que yo no sabía ni leer ni escribir y de la única manera que yo entendiera quién era Dios, cómo era el Evangelio, era que me enseñaran las cosas. Y que el Señor la llevó allá arriba, al cielo o al lugar que fuera y le enseñó muchas cosas, el infierno, etcétera. eso es un testimonio que usted está dando. Sí, estoy dando ese testimonio porque eso fue lo primero que me vino Amén, amén, sí, a amén. la memoria. Eso yo pensaba preguntárselo para último testimonio, pero No es mejor que eh, lo digamos porque es bien extenso. en estas cosas, hasta la Biblia lo dice, que los últimos serán los primeros. O sea que no hay ningún problema. Pero gloria a Dios por todo eso. Gracias a Dios, su madre, que yo la conocí, creo que pasó de los 80. ¿Cuántos Noven- años duró de vida? 96 mal contar. 96 años. Porque ella decía que tenía 100 y algo, porque fue cuando la reconocieron. Fue ya después de tener ya hijos. Le tumbaron unos cuantos años. Eso es un privilegio demasiado grande, llegar a esa edad. Y en el estado que yo la vi, todavía es mucho mayor. O sea, un estado de una persona como con 70, por eso dije que parecía de 80 cuando falleció, 96. y tenía 96. Alaba lo que él vive. Bueno, entonces, a partir de ahí, ¿verdad? La vida cambia. Tú me hiciste una pregunta y yo te dije cómo fue que yo nací prácticamente en la iglesia. Amén. Pero vamos Toda a preguntarle primero quién era su mamá, porque usted empezó hablando de su madre. mi mamá, mira, hay una foto allí de mi mamá. El nombre de su madre. Me gustaría presentársela, perdón, y a mi papá. La historia es una historia bien larga. Hubo muchos problemas dentro de la. Por ejemplo, mire, esa es mi mamá, esa era mi mamá, Ahí va. A la cámara vean ahí. ¿El nombre de su madre cuál era? Oliva Soto Rovira. La conocían ya últimamente, Oliva Soto, viuda Rovira. Y su papá. Mi papá, Rafael Rovira Picón, de descendencia puertorriqueña. Mi mamá trabajaba en la casa de mis abuelos, la casa de quien fue después mi papá. Trabajaba como una sirvienta. Ella era la que cocinaba y cocinaba buenísimo. Ana sabe de eso. Entonces, ¿Quién es Ana? Su esposa. mi esposa ahora, Ana, es una mujer que cocina, bueno, riquísimo. Eso no consta. Pero mi mamá, tú ves, ella había tenido problemas porque le habían violado en 2 ocasiones. Pero lo que viene al caso es que mi papá se enamora de mi mamá.
de una manera tan fuerte. Mi papá, todos eran puertorriqueños, mi abuelo, mis tíos, todos, y también tenían problemas de racismo. Eso sí tenían problemas de racismo. Los boricuas. Sí, porque decían, no, sino ellos, los Rovira, tenían ese problema de racismo porque decía que mi mamá era una negra, sin escuela, y que por qué que él se tenía que enamorar de esa mujer y siendo una sirvienta. Bueno, a partir de ahí no hubo reversa. Amó a mi mamá de tal manera que tuvieron 5 hijos. 5 hermanos eran ustedes. ¿Cuántas hembras y cuántos varones? Hubo una que reconoció, Isabelita, y Juanita no la pudo reconocer porque el papá estaba por ahí y él no se atrevió a reconocerla. Entonces, éramos 6, porque era ya reconocida, Isabelita, fue Entonces pastora. de esa unión nació el varón Erwin Rovira Soto, El último. el último. Aquí lo tenemos con nosotros en una entrevista para El Mundo. Yo quiero ahora que usted me hable de usted, de su trayectoria en el Evangelio, sus aportes al Evangelio. Yo me consta, yo soy testigo de sus aportes en sus años que duró en mi pueblo viviendo. Yo soy testigo de muchas cosas que usted se prestó a servir para apoyar la causa de predicar el Evangelio, incluso hasta el gran predicador, gran siervo de Dios, está en la gloria gozándose de las maravillas del Señor, Gigi Ávila. Soy testigo de ese aporte también, que usted fue partícipe de una campaña que se hizo allá en mi pueblo, San José de Ocoa. Hábleme de su trayectoria en el Evangelio y sus aportes desde que usted empezó a hacer vida cristiana, vida adulta, porque cuando uno es niño, es niño. Bueno, por eso yo decía que eh, nací dentro del Evangelio, pero después fue cuando conocí al Señor personalmente. Tiene uno que levantar la mano y pedir perdón por los pecados y los errores que uno comete. Muchas veces eh, se critican, o sea, critican a la persona cuando comete esos errores y después va al Evangelio. Pero nosotros tenemos que conocer que existe un diablo, un enemigo, que cuando ve que Dios tiene un propósito contigo, te vas a atacar, te vas a buscar la manera Así es, de así que, es. de que te vaya totalmente. Entonces en las iglesias, muchas veces, los mismos pastores, en vez de ayudar, desayudan a uno. Esa es la palabra que me viene a la mente. Es una pregunta que le tengo para después. Sí, ok. Entonces, a los 16 años, yo levanté las manos y acepté al Señor. Y de ahí fue que comenzaron los problemas más terribles, porque ya a esa edad mi papá había muerto. Ya, pero sabemos que todos los cristianos pasamos por tribulaciones porque que el diablo no nos deja tranquilos y por eso es que tenemos que mantenernos siempre de rodillas, orando, para poder mantenerlo en pie, porque estos caminos no son color de rosa como lo piensan la gente del mundo, la gente que no ha conocido a Dios, que no han conocido estos caminos, creen que esto es color de rosa. Por eso me mueve preguntarle sus aportes al Evangelio, así el público sabrá detalladamente la vida de un cristiano de más de 65 años al servicio de Dios. Prosiga contando. Sí, cuando yo conocí al Señor ahí en la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, yo estaba con mi hermana, Juanita, como dije, ya mi papá había muerto y entonces
había una iglesia cerca de donde yo vivía en la calle Moca, allá en Santo Domingo, y yo fui a la iglesia y ese día el Señor me tocó de una manera terrible. Me llevó al altar y ahí conocí al Señor, ya personal, ya no de vista, o sea, de vista, sino que ya lo conocía ya de corazón. Y ahí comenzaron mis problemas gravísimos, pero el Señor me ayudó, me ayudó. Una vez me pasó algo tan tremendo que yo fui al puente Duarte y que a tirarme del puente, cuando tenía 17 o 18 A años. tirarse del O puente. del puente. ¿Cómo así? ¿Depresivo? Oh, claro, porque es que Satanás, uno conoce al Señor, ok, pero hasta que uno, Cuidado si fue por una novia o algo no, que te dejó no, tirar no, después. no, 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 lo hubiese dicho yo, no, yo te voy a decir todas las cosas. Ningún novia, algo de familia, dentro de la misma familia. Que no quiero, Ya, no ya, ya. quiero, Es una broma. Y sí, perdónense. no quiero decir muchas cosas, simplemente lo que me pasó a mí. Y yo fui allá al puente. Yo digo, no, yo no sirvo para nada, yo no sé qué es lo que, tantas cosas que me pasan. Y me puse en la barandilla del puente ahí, y ahí el Señor me dijo, no te atrevas, devuélvete y vete a tu casa. Y me di vuelta de una vez, y ahí yo conocí que el Señor le habla a sus hijos. Y me fui a mi casa, y ya después de ahí ya no, nunca se sucedieron cosas como esa. Y le doy la gloria al Señor y comencé a buscar de Dios Usted de sabe, manera muy especial. usted sabe que ese es un mal que ataca al mundo. Ahora mismo hay un porcentaje bien alto de las personas que se suicidan por cualquier depresión de la vida. Por eso es que debemos estar siempre hablando de los testimonios personales, porque esas personas que se encuentran en esos estados de depresiones, el diablo atacando ahí, porque el diablo no deja, el diablo lo que quiere es que uno naque y llevarse el alma de uno de una vez. Entonces para eso estamos nosotros los cristianos. Y qué bueno que usted toque ese tema, porque no hay mejor aporte para las personas que se encuentran en depresión que ya con la bonita edad que usted tiene, gracias a Dios, que aunque hayan achaques, como siempre tiene todo el mundo, pero ahí está como un roble derechito y animado para seguir predicándole al mundo. Imagínate, nací en el año 1945. Ponle, Aleluya. pon un lápiz ahí a ver O cuánto llego. al año 2000 vienen siendo 55. ¿Qué? Del 45 al 2000 son 55. No. Sí, pero estamos en el 55 y 2025. estamos en el 25, o sea que ya tenemos 80. ¿Cuándo lo cumple? Ahora en abril. En abril, 80 gloriosos años. Y me cuenta que a los 3 años, Sí, pero yo quiero explicarte algo. ya estaba en una iglesia. Sí, a partir de ahí nunca salí de la iglesia cristiana porque me llevaban de mano. Hay una canción que, que se llama La Una de la Noche, que la canta Julia Javier. Esa canción, eso fue una experiencia entre mi mamá y mi papá a la 1 de la madrugada. Julia Javier, Sí, la cantautora. sí, mi papá trabajaba en los ingenios, en el ingenio Central Romana, y allí él tenía que hacer turno muchas veces de madrugada, de noche, y él parece que esa noche, no sé si era que se iba a esa hora o llegó a las 12, algo así. El asunto es que yo oí más o menos los movimientos del cuarto, pero me quedé dentro de mi cuarto, pero después me salió el asunto de lo que hizo el Señor con ellos. Mi papá era un hombre que casi no hablaba
Y en esa noche, el Señor lo tomó a mi mamá y mi papá. Por eso que dice a la 1 de la noche. Recuerdo que me encontraba junto a mi compañera. Entonces, a través de mi mamá, le dio la profecía de que se fueran al campo misionero, allá en República Dominicana. A lo que era mi papá en aquel tiempo, ¿verdad? Era Don Rovira, eso era una cosa tremenda. Mira, porque el abuelo mío fue el dueño del ingenio Santa Fe antes de vendérselo a los, al gobierno de Trujillo. A los Sí, trujillistas. pero ellos se creían, pues, esa familia muy. Y entonces en aquel tiempo el evangelio era de que para los pobres nada más. Eso era Los ricos la creencia de la los gente. ricos no iban a la iglesia. Entonces a mi papá se le dio, ¿verdad? El Señor le habló a través de mi mamá de que él tenía que irse al campo misionero en los tiempos que no había zafra, que le llamaban el tiempo muerto. Y yo en esa Zafra edad, de caña. sí, yo tenía como 5 o 6 años, y entonces él cogía, me llevaban de la mano, porque no me podían dejar. En todo eso, esas fueron las experiencias grandísimas que yo tuve con ellos. Pero hay otras cosas más después, más adelante. Y sería bueno que alguna de esas cosas yo la dijera. En cuanto al problema que yo tuve, que yo dije, ¿verdad? La depresión. La depresión. Yo quiero decirle a los jóvenes que conocen al Señor en este tiempo, porque ahora la lucha es mucho más fuerte, tecnología que hay ahora tan terrible, que en vez de ayudar, Hay como demasiada gente en el mundo ahora. sí, desayuda, pero nosotros la tenemos que usar para bien. Por eso yo acepté la entrevista. Fue una entrevista, podemos decir, hasta inusual, en el sentido de que Camán ahí. sí, que no fue que dijimos vamos a No, hacer porque esto y aquello. esto es algo que Ajá. es Entonces, espontáneo, porque la experiencia está aquí. sí, yo le digo a los jóvenes que busquen del Señor. El Señor está a la puerta. El Señor está ya para levantar la iglesia. Eso no dura mucho, varón. Eso no dura mucho. Si hacen 40, 50 años se decía esto, ahora, y más con lo que está sucediendo, mira, las lágrimas se me salen de los ojos pensando que los jóvenes de ahora no quieren buscar de Dios, no quieren buscar de Dios. Y entonces, yo no quería entrar Hay un libertinaje feo. en este tema, porque los gobiernos te están dando la oportunidad de que ellos hagan lo que les dé la gana. Pues ya no podemos nosotros, no podemos decirle a los niños de ahora, no podemos decirles lo que ellos tienen que hacer porque te llaman a la policía. Bueno, pero es un tema delicado, pero por lo menos me siento conforme con el nuevo gobierno de Donald Trump, que podemos reprender ahora el demonio del homosexualismo y el lesbianismo, porque en el gobierno pasado estaban apoyados, el que hablaba en contra de esa gente hasta preso podía caer uno. Sí. Los binarios y no binarios, gracias a Dios que Donald Trump dijo su posición clara, usted es macho o hembra. Qué bueno que tú tocaste esto. Mira, especialmente quiero decirle a los pastores, a la iglesia cristiana, estos 4 años Dios nos lo ha regalado para que prediquemos el evangelio con toda intensidad en cualquier lugar, no importa que sea fuera o dentro de la iglesia, porque lo que viene después de esto es horrible, es terrible. Y le estoy pidiendo a los pastores a través de este canal tuyo, de que no se opongan a las cosas y leyes que este hombre está poniendo, porque esto lo está haciendo ahora y a través del tiempo lo va a ir mejorando, perfeccionando, porque lo que había anteriormente era una cosa horrible, terrible. Todo lo que está en contra de Dios y todo país, nación, que se pongan en contra de Dios, hay problemas horribles. Entonces, es bíblico, las cosas irán de mal en peor. Y de hace mucho se había dicho que Trump iba a ganar en dos ocasiones.
Para dar un break. para darnos un break, que prediquemos el Evangelio y que los pastores no se opongan a hablar cosas que no conocen todavía. Ellos les gustan decirle cuando ellos les da la gana de decirlo, así lo voy a decir. Ora por eso, varón, cuando no quieren que usted toque un tema. Ahora yo le digo, ore por eso, porque la Biblia nos dice que oremos por lo que está en inminencia. Ore por eso, para ver o sea, para que el Señor use a este hombre, para que no se salga de la voluntad de Dios, para que no se enorgullezca como lo hizo aquel rey que dijo Nabucodonosor, que no lo haga, y sino que siga haciéndolo como otro presidente de nuestro territorio, de nuestras áreas, que todo lo que hace dice la voluntad de Dios primero, la gloria de Dios. Mientras estemos dándole la gloria a Dios, todo va bien. Varón, usted que habla de los pastores, hoy en día yo que he andado mucho junto a mi esposa Giselle de Castillo, hemos andado República Dominicana, en Estados Unidos, unos cuantos estados, y visitando hermanos de las iglesias e inconversos también. Hay una queja latente, que yo le voy a preguntar su parecer sobre eso, y es que hay muchas personas que no se quieren congregar porque ven las iglesias como un negocio, porque cuando uno va y se sienta y uno quiere escuchar palabra de Dios, le entran a uno a hablarle de la ofrenda y el diezmo. Entonces una persona nueva creyente que va con un problema de depresión o que va con ganas de conocer a Dios, un encuentro con Dios, y lo que empiezan a hablarle es de ofrenda y el dador alegre y Dios lo va a bendecir. ¿Qué usted me tiene que decir sobre esa? Sí, gracias que tú tocaste ese tema. Primeramente, el que tiene un llamado a pastorear, el que tiene un llamado a pastorear, que es un cristiano de verdad, no tiene que decirle a nadie que se ofrenda, que si no esto. Porque si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Tranquilo, predica la palabra. Y después que ellos se conviertan al Señor, tú le puedes dar por ejemplo, la escuela bíblica, ¿verdad? En la escuela bíblica se le puede instruir, se le enseña. Y no donde están los hermanos dentro de la iglesia que están los inconversos, etcétera. No, los diezmos, eso es una cosa muy personal. Eso es en la escuela bíblica que tienen que Sí, hablar de eso. Hablar de no eso. En un mensaje, no, en un culto en vivo. No. Yo he sido pastor, por ejemplo. Yo apoyo esa idea. Y yo nunca le dije a nadie, usted tiene que ofrendar, usted tiene que dar diezmo. No, eso es personal. Usted da el diezmo como lo sienta. Y no es que tú tienes que dar el tanto por ciento. Usted da, si quiere dar más de ahí, usted puede darlo. Amén, gloria a Dios. El Señor le va a dar para que tú des. Dios bendice el dador alegre. Dios bendice el dador alegre. Pero entonces, para mí, no tienen llamado a pastorear. No tienen llamado para pastor. Porque el que tiene un llamado para pastor está seguro que Dios lo va a bendecir. Está seguro que Dios le va a dar lo necesario. ¿Ok? Pero yo no puedo estar pastoreando en una iglesia hablando de que si usted tiene que darme dinero y que si tú no das dinero yo no te doy oportunidad en la iglesia. Esos pastores que están pidiendo ahí lo que tienen es llamado para negociantes. Se le puede llamar así. Señor, porque la Biblia habla de eso también. Porque son pastores asalariados. Mercaderes. Sí, y esos asalariados, cuando ven el problema de las ovejas, de los hermanos, por ejemplo, ven al lobo que viene, lo dejan, se van, y lo dejan que lo mate. Se lo come el lobo. Porque, por eso es que habla de pastores, porque las ovejas necesitan un pastor. O sea, los hermanos necesitan a alguien que nos dirija, pero que nos dirija a las cosas reales, y tal como lo dice la palabra de Dios. Es para que nos dé el alimento espiritual y nos enseñe, no que nos obligue.
porque nadie está obligado a dar algo que usted alguna vez ni puede o no quiere, porque ese es el problema usted con el Señor. Ahora, mi consejo es que diezme, según lo que usted puede hacer, lo que tú puedas dar. Mi consejo es que ofrende, está bien, gloria a Dios, pero en la iglesia, ay, por favor. Hay que desprenderse del 10%, eso sí. Ay, en la iglesia, por favor, la iglesia van las personas que no conocen al Señor y van a buscar al Señor o a escuchar. Y usted, si usted no 10, ay, no, 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 no. Ya dije, y lo repito, no tienen llamado pastorear. Porque cuando Dios me llame a mí a pastorear, por eso lo hablo porque he pastoreado en 2 ocasiones, Puerto Rico y en la Florida. Y yo nunca le puse la mano a dinero. Nunca. Varón, ¿y Para qué? eso, perdón, para eso hay un comité que se llama tesorero, secretario y unos cuantos más hermanos Los vocales. sí, que son vocales. Y si la iglesia es bien grande, pues te ponen un subsecretario, subtesorero y un copastor. Pero ahora no quieren poner nada de eso porque tienen miedo de que le quiten la iglesia cuando ya están florecidas. ¿Y qué miedo es eso? Si fue el Señor que te llamó. El día que el Señor te dice, ya no pastorees más mejor, ya tú cumpliste con el Señor. Y esas cosas no se ven ahora en la iglesia. Varón, y usted que fue pastor, ¿usted pastoreó alguna iglesia ya con capacidad Claro. alta Sí, sí. en cuanto a membresías? Sí, sí. O sea, ya una iglesia realizada que no necesita templo porque ya tiene su templo. Sí. Porque los pro templos lo entendemos. Ya hace falta un templo, vamos a trabajar para un templo. Ya tenemos el templo. Sí, pero Ya lo tenemos amueblado, ya tenemos todas las cosas que necesita la obra de Dios para echar para adelante. sí, pero Ya después de ahí entra entonces la iglesia en lo que se llama una prosperidad de riqueza. ¿Usted ha estado pastoreando alguna iglesia ya en ese nivel? en los 2 niveles, allá en la Florida, había un problema gravísimo. Mira, lo que pasa es que si vamos a hablar de la experiencia que yo tengo, antes de toda esta cosa, el Señor me pasó por muchísimos lugares para que yo aprenda a cómo trabajar con la gente. Me pasó por muchos Ok, sitios. yo le quiero preguntar, ya en ese nivel, esas iglesias con esos niveles, ¿qué hacen con ese dinero, con esos fondos? Porque yo soy testigo, he visto que ciertas iglesias, ya con un nivel de riqueza que pueden desprender un porcentaje de ese dinero que tienen en fondo para unos hermanitos que están ahí en un banco cayéndose muertos, hasta del hambre. ¿Qué hacen con esos fondos que esos hermanitos no son beneficiados? Bueno, cuando la iglesia ya es una iglesia que tiene como mucho, Que ya está en un nivel de riqueza buenísimo. tiene 1,000, 2,000 miembros y usted sabe, llegan a millones muchas veces metidos dentro de un banco. Yo no sé qué es lo que le hacen. Y la Biblia dice bien claro que hay que verlo a las viudas, por ejemplo, también habla de las viudas, la palabra de Dios, que hay que ver qué es lo que tiene, cuál es el problema, porque ese dinero no es para que se pudra en el banco. Ese dinero no es para que el pastor lo disfrute comprando aviones y comprando barcos. O sea, lo dejan en fondo ahí. Sí. No. Fíjate, déjame decirte esto. Perdóname que te interrumpa. Cuando yo estaba pastoreando allá en Imócale, ahí en la Florida, había un tremendo problema. Que la iglesia, que el pastor, que la gente se iban de la iglesia, porque había un problema que se querían ir del concilio. Yo estaba en el concilio de Benecer. Entonces me dijeron que fuera allí a ver si yo, porque el presidente de Benecer, en una reunión que hubo, porque yo era miembro también del concilio, me dijo que era yo la persona indicada para ir. Yo me asusté, pero dije, Señor, si tú me dices que sí, voy. Y bueno, el asunto que yo fui, encontré el problema. Estábamos en un localcito
los hermanos se estaban yendo. Cuando yo llego, lo primero que yo digo, hermano, si el Señor lo llamó a usted con un propósito, con un llamado especial, usted no tiene miedo de que lo quiten de ahí, ¿verdad que no? No. Entonces yo dije, aquí nadie tiene ningún puesto, eso, secretario y tesorero. Pero el Señor me estaba guiando. Como todo el mundo dijo que no y contento, entonces yo dije, bueno, tienen otra vez, ahí mismo, en el mismo momento, tienen su puesto otra vez. Pero quiero tener una reunión con cada uno de ustedes. Y se pusieron contentos. Entonces yo hice una reunión con la tesorera y la secretaria. Ahí yo supe todo lo que había y lo que no había. Había un fondo para comprar una guagua y el fondo de la iglesia. ¿Sabe que en el concilio, o sea, el pastor tiene que tener una firma junto con el tesorero y la secretaria, por ejemplo? Son tres firmas, pero con 2 firmas se podía sacar dinero. Eh, Siempre se ponía el dinero, por ejemplo, para la guagua que ellos que querían comprarlo, y eso estaba aparte. El asunto es que yo le dije al Señor, si es de ti, que yo esté aquí pastoreando, yo tengo que verte a ti obrando de una manera especial, sanando a los enfermos, etcétera. Hubo sanidades, mira, que tremenda, Aleluya. sordo, para la gloria de Dios. Y entonces comenzaron a venir los hermanos. Pero hay otros pastores que comenzaron a tener envidia porque los hermanos que se habían ido de ahí, se habían ido para allá, estaban regresando otra vez a su casa. Entonces se estaban vaciando las otras iglesias. Entonces el lugar donde estábamos ya era muy pequeño y fuimos a un lugar donde por primera vez se había levantado una iglesia. Ese pastor había muerto hace mucho y eso se había cerrado. Ellos dijeron que habían ido donde la persona que estaba al frente de como los herederos y nunca se la quisieron alquilar. Y yo le dije, a mí me la van a alquilar. Eso Dios me habló. Y fuimos allá, nosotros pagábamos 350 donde estábamos, ¿verdad? Y yo le dije a la señora donde me llevaron, nosotros necesitamos que usted nos las alquile. Y ¿En qué año fue eso? yo te lo voy a decir ahorita, en qué año fue. Eh, Fue cerca de los 90 por ahí, 80 y algo. La pregunta es la cantidad de dólares que pagaban. No, 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 yo nunca bregué con dinero. No, yo digo, la cantidad que pagaban de alquiler. 350. Yo te estoy diciendo 350, por los 80 por allá. Entonces, ¿qué sucede? O sea, que era un templo grande. No, no, era algo como... No era un templo en sí, era un local. El asunto es que el otro templo, cuando yo fui, yo le dije que me lo alquilara. Yo le dije hasta cuánto yo le iba a pagar. Yo bajé de 350, yo mismo dije que le iba a pagar 250 y me dijo que sí. Y los hermanos quedaron, oh, con los ojos abiertos. Pero hemos venido 2 o 3 veces y me dice que no, y a ti te está diciendo que sí. Cuando fuimos allá, había un problema, un problema en el techo, lo arreglamos y comenzamos, porque allá ninguno de los templos puede, para tú tener un templo, tienes que tener parqueo legal. Mira, cuando estábamos ahí, tampoco era, ya se llenó eso también. Entonces nos fuimos a alquilar otro templo más grande. Rápido que estaba creciendo la obra. Menos de un año, varón. ¿Cuántas personas, cuando usted dejó de pastorear allí, cuántas personas habían ya congregándose? Ah, no, yo estaba por casi los 200 y pico. Wow. Y ya no cabían en lugares, en la iglesita que ¿Llegaron a comprar no, el propio templo? ¿Llegaron a tener su propio templo? No, porque entonces el Ebenezer hubo un problema. No quisiera hablar mucho de esto, pero hubo un problema entre los dirigentes, porque ese es el problema, que todo el mundo quiere ser jefe. Todo el mundo quiere estar al frente de... Óyeme, no, deja que Dios ponga el que ponga, ahí amén. Es un tema que en otra entrevista le voy a preguntar detalles de eso, que ya estamos llegando a la hora. Yo lo dejé el hermano allí pastoreando y yo salí lo más bien. Es tan así que yo no me di cuenta que yo tenía que ir del asunto de la firma. Y entonces me llamaron y
hablaron conmigo que yo mandara la firma y yo la mandé, como que no. Ya. O sea, que yo no bregué con dinero. Porque si el Señor me llamó a mí, mira, es tan así, yo fui, ¿verdad? Yo no tenía dónde dormir, yo no tenía carro, yo no tenía dónde comer, y el mismo día que me presentaron, todo el mundo salió, alguien salió. Mi carro yo se lo entrego, el otro, que vaya a mi casa, que una pareja solo, una casa grandísima. Eso es lo bueno del pueblo de Dios, que somos gente así. El asunto es cuando te llama. Lo que yo Desprendido. quiero decir es que cuando el Señor te llama, Él te respalda. Amén, No así tenga es. miedo. Así mismo es. No vaya que el Señor le decía a sus discípulos, no vayan Cuando es Dios que alforja, te llama, ve sin miedo. Sí, sin miedo. No vaya con tantas cosas, no vaya con esto, porque el Señor te va a respaldar. Varón, déjame hacerle la última pregunta para terminar, ya que el tiempo se nos agotó. Y nos quedan 2 minutos. Tiene 2 minutos para contestarme esta pregunta, porque es una pregunta que es muy personal, pero la veracidad depende del tiempo que usted se tome para contestarla. Entonces tiene 2 minutos para contestarnos esa pregunta. Ujú. Un matrimonio cristiano Sí. puede llegar a separarse por cuáles faltas. Mira, qué bueno que tú tocas eso. Tú hablas de un matrimonio cristiano, pero yo te voy a hablar de un matrimonio que no es cristiano. Las dos cosas a la vez para yo poder entrar ahí. No, pero yo lo digo un matrimonio cristiano porque nosotros debemos ser el ejemplo del mundo como Dios nos manda. Pero yo te tengo que contestar lo que tú me das. La pregunta. Ya, tiene 2 minutos para descifrar esa pregunta. Sí, hay muchas cosas que están sucediendo. Yo te voy a decir rápido. Tú te conviertes al Señor. En la pareja que tú tienes, tiene problemas. Un ejemplo. Dios no te la dio. Te la diste tú, te la buscaste tú. Dios no tiene que ver nada con eso. Ujú. Ok. Entonces tú vienes, y te divorcias, por ejemplo, por cualquier razón horrible o no horrible. O sea, va a la iglesia, te convierte y muchos te mandan a buscar a esa mujer otra vez. Pero esa mujer tiene un marido y tiene 4 hijos. Entonces, ¿qué disparate van a hacer? Dímelo, tú me lo explicas ahora. Que me lo expliquen ellos. Es un problema que está sucediendo en las iglesias. La mujer que Dios te dio, con esa es que tú tienes que quedarte ahí hasta que tú te mueras. La que Él te dio. Por eso dice, no haga yugo desiguales. ¿Ok? Y por muchísimas razones tú te puedes divorciar. Lo que pasa es que no lo quieren decir. Se puede divorciar un O si hay cosas matrimonio cristiano. Sí, por adulterio. No, aparte de eso. Aparte de eso. Porque ya eso es un mandato bíblico. Bueno, pues, Fuera de los mandatos bíblicos. No, pero yo tengo que decirte de lo que es bíblico, porque yo no voy a salirme de ahí. Tú no te puedes divorciar de tu mujer porque te gustó otra. ¿Y qué es eso? Eso no. Y que está fea. Mira, la mía es lo más lindo que hay en el mundo. Y yo tengo 20 años y un poquito más con mi mujer, que Dios me dio, que Él me dijo, busca tu mujer. ¿Tú te acuerdas de la mujer samaritana que le dijo, busca tu marido? Y ella dice, yo no tengo marido. O sea, bien ha dicho, porque 5 maridos ha tenido y el que tú tienes ahora no te pertenece. ¿Qué quiere decir? Déjalo, no te pertenece. Entonces, esas son cosas que solamente Dios es el que puede bregar con eso. Y muchos pastores están ciegos con eso y mucho malos concilios.